Continuando con el programa de estas jornadas de actualización SALME, tenemos la presentación de depresiones difíciles de tratar a cargo del doctor Javier Villaseñor Vallardo. Doctor, pues me voy a permitir nada más hacer un pequeño resumen de todo su currículum porque si no voy a tardar media hora y pues no dejar tiempo a su conferencia. El doctor Javier Villaseñor actualmente es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara, fue adscrito al Servicio de Psiquiatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, especialista en psiquiatría por la UNAM y por el Hospital Fray Bernardino Álvarez, maestría y doctorado en Antropología Social y Enología en la Escuela de Altos Estudios Ciencias Sociales de París, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, miembro fundador y presidente del Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, GLADET, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité Científico de varias revistas científicas internacionales a nivel mundial, psiquiatra recertificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, fundador de las secciones de etnopsiquiatría de la Asociación Mexicana y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, condecorado por la Orden Rectoral Alejo Zuloaga por la Universidad de Carabobo en Venezuela, Valencia con Venezuela. En fin, podríamos continuar mucho rato, pero mejor le damos tiempo a su conferencia, doctor. Gracias. Gracias por su paciencia. Seguimos adelante con el programa. El impacto de una respuesta inadecuada en el trastorno depresivo mayor y el abordaje terapéutico. Este será el esquema que seguiremos de manera dinámica, breve, tratando de no hacer muy complicada la presentación, dado que nuestra audiencia es múltiple, no solamente hay colegas psiquiatras, sino tenemos psicología, enfermería, trabajo social. Esto es lo que vamos a ver brevemente. Es decir, vamos a tratar de ir a la modernidad de los tratamientos. La depresión es un fenómeno que tiene un significado profundamente negativo. ¿Qué significa vivir con depresión? Aquí tenemos de algunos artistas, por ejemplo, una versión de su sentimiento. La depresión real no es estar triste cuando algo en tu vida sale mal. La depresión real es estar triste cuando todo en tu vida va bien. Eso es depresión real y eso es lo que padezco. Dice la gente, si tienes todo en la vida, ¿por qué estás mal? ¿Por qué estás deprimido? Así es, esta es la depresión real, que afecta varios factores emocionales. Las claves ahí son la tristeza y la pérdida de interés. Cognitivos, hay alteraciones, la falta de atención y concentración. Y también hay síntomas físicos, la depresión también duele. La depresión puede presentarse con fatiga, cambio en hábitos alimenticios y dolores musculares inexplicables. En el trastorno depresivo mayor es un fenómeno complejo y a menudo recurrente y remitente. Se sabe que solo el 50% de los pacientes que sufren este fenómeno van a presentar una recuperación completa después del primer episodio. Después de un episodio depresivo inicial, el 35% experimenta un episodio trastorno depresivo mayor recurrente y un 15% quedará afectado con el trastorno depresivo mayor de manera incesante. Es decir, muchas personas van a seguir, como decimos coloquialmente, arrastrando la cobija a pesar de darles un buen tratamiento. ¿Cómo se define el éxito en el tratamiento para estos pacientes? Los objetivos clínicos del tratamiento cambian con la fase de la enfermedad. Tenemos aquí pues diversas fases de tratamiento. Una vez que ha perdido la estabilidad emocional y progresa el trastorno, está la fase aguda, las primeras 6 a 12 semanas, la de continuación de 4 a 9 meses y de mantenimiento más de un año. En las fases de tratamiento podemos encontrar una respuesta, podemos lograr que esta respuesta llegue hasta la remisión o se puede cortar con una recaída o incluso recaídas ya que hay remisión y ya que ha habido un éxito puede haber un fracaso. Los objetivos clínicos varían según la fase del tratamiento. En la fase aguda queremos lograr la remisión, por supuesto, mejorar el funcionamiento, la calidad de vida. En la de continuación, prevenir una recaída es lo importante. En el periodo vulnerable no haya recaída. Eliminar cualquier síntoma no resuelto. Si dejamos síntomas no resueltos, no hemos tratado el episodio depresivo.
y restaurar un nivel adecuado de funcionamiento psicosocial. Finalmente, en la fase de mantenimiento es prevenir un nuevo episodio de depresión, que no haya recurrencia y sobre todo que haya una recuperación funcional, completa y duradera. La definición del éxito del tratamiento ha evolucionado con el tiempo. Cuando recién iniciábamos los estudios de psiquiatría, lo que buscábamos, lo que nos enseñaban era que hubiera respuesta, que el paciente respondiera, pero era en los años 70. Se usaban las escalas para valorar depresión de Montgomery o de Hamilton. Entonces, sí respondía el paciente, pero quedaban muchos síntomas allí. En los 90 ya se hablaba de remisión, buscar que el paciente esté todavía mucho mejor y no solamente que responda, no que haya mejorado un poco, sino que esté bien. Pero ahí también podrían persistir algunos síntomas. Eso es delicado porque puede hacer que induzca la recaída. Y hoy en día, insisto, buscamos la recuperación funcional, que el paciente resuelva por completo los síntomas y que tenga un buen funcionamiento y buena calidad de vida. Los pacientes también pueden ellos calificar lo que es más importante para ellos en la remisión. No es lo mismo la percepción del médico que la percepción del paciente, y esto habrá que complementarlo siempre. Aquí vemos cómo lo más importante para muchos de ellos es la ausencia de síntomas en 14%, salud mental positiva 16%, sentirse como sí mismo, como era antes, tener una vida plena, como decimos, esto en 14%, sensación general de bienestar o sentirse en control emocional. Son elementos claves para que el paciente sienta que está en remisión. Existen 3 tipos de respuesta al tratamiento. Sabemos claramente que algunos no responden, que otros tienen respuesta parcial y eso es considerado respuesta inadecuada. O una respuesta completa, que es lo que estamos tratando de lograr con nuestros pacientes. Insistimos que la mitad de estos pacientes con trastorno depresivo mayor van a tener una respuesta inadecuada cuando utilizamos un solo medicamento. Hay un estudio muy famoso que es el STAR-D, que seguramente todos ya lo han escuchado, en donde en varias etapas se les fueron cambiando los tratamientos, iniciando con monoterapia con citalopram, cambiando de antidepresivo, cambiar a otros fármacos o combinando con varios de ellos. Y sin embargo, vieron cómo al final quedaba una tasa de respuesta que no era la que el paciente hubiera querido, ni el médico, ¿verdad? Y ahí se estimó que 1/3 de los pacientes no logran la remisión de los síntomas, incluso después de 4 etapas de tratamiento. Es decir, estamos haciendo que el paciente sufra mucho tiempo sin haberle brindado una respuesta adecuada, una solución a su problema. Es posible entonces que sea necesario evaluar la tolerancia a la frustración y las habilidades de afrontamiento que tienen los pacientes que no responden a las dosis adecuadas de múltiples medicamentos para tratamiento antidepresivo. En algunos casos, son los más difíciles, vamos a encontrar que en realidad el paciente tenía un trastorno bipolar. Se habla aquí de un 7.6 a 12.1% en los que el diagnóstico cambió a trastorno bipolar. Dimos dosis óptimas, dimos dosis intensivas, y entonces sí sale de la depresión, pero pasa a la manía. Hacemos un viraje farmacológico iatrogénico. Los síntomas residuales pueden persistir durante los periodos de remisión y los episodios depresivos posteriores. ¿Cuáles son estos síntomas residuales que debemos de cuidar, que tenemos que poner atención? En este estudio de 3 años se vio que podían ser los problemas cognitivos, la falta de energía y las dificultades para conciliar el sueño. Todos estos estuvieron presentes en 85-94% del tiempo durante los episodios depresivos. Es decir, hay que poner atención en estas áreas que aquí también están señaladas: problemas cognitivos, anergia y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. A veces, a pesar de la remisión o recuperación sintomática, puede haber deterioro funcional. Y aquí en este estudio vamos viendo cómo muchos de ellos tienen problemas cognitivos, persiste la falta de energía, los trastornos del sueño, trastornos alimenticios y finalmente problemas psicomotores en menor dimensión.
Aquí están los en azul claro, los que tienen remisión, que tienen recuperación. A pesar de ello, persisten estos problemas. Esto pues es algo que debemos también atender, no conformarnos, como decíamos en los 70s, con la mejoría y con la remisión, sino una recuperación funcional total. Aquí tenemos de nuevo las fases, esquemas de respuesta al tratamiento, sin respuesta, parcial o respuesta, y hay que poner atención, insistimos, en los síntomas no resueltos, deficiencias funcionales, deficiencias en la calidad de vida y en el fracaso, en el logro de los objetivos del paciente. Resultado óptimo para un paciente es la recuperación completa, insisto, asociado al funcionamiento adecuado y a una buena calidad de vida. ¿Cómo hacemos pues impactar a esta respuesta inadecuada? Insistimos, la presencia de síntomas residuales, incluso leves, está asociada con un mayor riesgo de recaída en comparación con la recuperación sintomática. Aquí en este estudio de 332 pacientes considerados recuperados, aquellos con síntomas residuales mínimos tenían más del doble de probabilidades que los asintomáticos de recaer en el primer año. La presencia de síntomas residuales debe considerarse una continuación de la etapa activa del episodio, no es una recuperación. Hay que estar muy atentos. Y estos pacientes se frustran, están frustrados porque no han respondido adecuadamente al tratamiento. Aquí en este estudio se muestra como 30% frustrados con su tratamiento y otro, casi 20% frustrados con nosotros, con el profesional de la salud, o con ambos un 11%. Es decir, hay que tratar al paciente a la carta y tratar de ver cómo acomodar el régimen a su tratamiento, siempre cuestionando si el paciente está frustrado o irritable, que también es otro fenómeno que complica las cosas. La respuesta inadecuada, además, está asociada con más costos de atención médica y una mayor pérdida de productividad laboral. Los pacientes con este problema pues, no trabajan, no pueden trabajar, tampoco los familiares que tienen que cuidar al paciente, que tienen que estar al pendiente de ellos, que tienen la preocupación de que se hagan daño, de que se suiciden, de tal manera pues de que esto pues, se asocia con pérdidas económicas enormes. Aquí tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, en estadísticas no muy recientes, pero que son alarmantes, $1 billón anualmente por la depresión y los trastornos de ansiedad. En México, por supuesto, también tenemos un costo anual muy alto. Aquí se menciona en este estudio $2,500 de costo anual, lo cual se me hace muy poco, pero bueno, también hay un enorme gasto asociado al no haber tratado adecuada y correctamente los trastornos depresivos. ¿Cuáles son los pacientes más difíciles? Los que tienen una respuesta inadecuada. ¿Cuáles tienen más probabilidades? Pues los pacientes ansiosos, ¿verdad? Si la ansiedad está presente y de manera intensa, es una forma más grave de depresión y un peor pronóstico. La depresión ansiosa predice una mayor morbilidad. ¿Y a qué se asocia? Mayor tendencia al suicidio, peligro, mayor deterioro funcional, peor escalas de calidad de vida, episodios de depresión más prolongadas y peor respuesta al tratamiento. Entonces, en depresión ansiosa tenemos que estar más atentos, tener más cuidado con lo que el paciente está sufriendo. El paciente con depresión ansiosa, en estos pacientes, menos de ellos lograron respuesta después del tratamiento inicial en comparación con aquellos con depresión no ansiosa durante un periodo de 12 semanas. Aquí está en este estudio. Se complica, como insisto, cuando el paciente tiene ansiedad. Y luego, el mal genio, la irritabilidad. Los pacientes que tienen esto se afectan negativamente el curso y se asocia la irritabilidad con un inicio temprano de los síntomas y un curso más crónico de la enfermedad, mayor intensidad de los síntomas, también con intentos de suicidio o ideación suicida previa, con tasas más altas de dependencia de los medicamentos, trastornos de ansiedad, mayor deterioro psicosocial, control limitado de los impulsos y, lamentablemente, menor satisfacción con la vida. Los trastornos del sueño. Puede ser la primera señal de alerta que el paciente presenta insomnio o hipersomnia. Si no lo diagnosticamos adecuadamente, lo vamos a dejar con benzodiazepinas de por vida, cosa equivocada.
Los pacientes que tuvieron insomnio o pesadillas al inicio del estudio tuvieron una probabilidad significativamente menor de lograr la remisión a los 12 meses en comparación con los pacientes que no tuvieron dichos trastornos del sueño. Se estima que el insomnio ocurre en 60-80% de los pacientes con depresión, cifra alarmante. Estos problemas de ciclo sueño-vigilia a menudo preceden un episodio depresivo. Puede ser, insisto, la señal de alerta que debemos de detectar adecuada y oportunamente. Repetimos, los síntomas residuales de la alteración del sueño pueden predecir una recaída. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar los resultados del tratamiento? Bueno, pues mientras más pronto actuemos, mejor, ¿verdad? Mientras más pronto se inicie el tratamiento, la remisión se puede lograr. Esta se asocia negativamente con la duración de la enfermedad. Mientras más dura la enfermedad, menos respuesta vamos a encontrar en los pacientes. Solo el 25-30% de los pacientes con depresión crónica, hace 2 años, tratados, logran una remisión completa. De nuevo, cifras alarmantes. Pero si hacemos un tratamiento temprano, tendremos pues una mayor posibilidad de brindarle una recuperación al paciente. Es poco probable que un paciente responda si no ha mejorado después de 3 o 4 semanas con una dosis adecuada de terapia antidepresiva. Antes nos decían que había que esperar más tiempo, ¿no? 2, 3 meses. No, señores. Ya con 2 semanas, si no hay respuesta, tenemos que hacer una adecuación. También se mencionaba el aumento de las dosis de los antidepresivos. Pues tampoco es tan sencillo. Aquí en este estudio con duloxetina, en pacientes que no lograron la remisión después de 6 semanas de tratamiento con 60 miligramos, que es la dosis habitual, se les aumentó al doble y no hubo ningún efecto sobre la tasa de remisión. En general, hay estudios que muestran que los inhibidores de recaptura de serotonina, cuando duplicas la dosis, no vas a lograr una mejoría, excepto en escitalopram y fortioxetina, que es otro grupo de medicamentos. De tal manera, pues, que tenemos que estar atentos para que el paciente tenga un tratamiento adecuado. Otra estrategia es la combinación de 2 antidepresivos. Aquí tenemos cómo es superior la respuesta cuando son 2 antidepresivos con diferente mecanismo de acción a dar dosis altas del mismo antidepresivo con el que iniciamos. Entonces puede ser una buena estrategia. Sin embargo, a veces puede ser que ni aún así los pacientes tengan una respuesta adecuada. Como vemos aquí en el estudio, de nuevo, el clásico, el STAR-D, en total un 74% lo lograban, y aquí están todos los que están, las combinaciones diferentes de diferentes mecanismos de acción. La mayoría de los cambios fueron a un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, 65% casi. Esa fue la opción preferida independientemente de la clase de antidepresivo inicial. Y se hacían pues estos ensayos. Aquí el 75% de los pacientes que cambiaron a un antidepresivo de segunda línea aún no lograron la remisión. Y pues norteamericano, yo creo que en México tenemos mejores respuestas porque hay mucho más cercanía con los pacientes, más empatía, y es diferente la relación médico-paciente. Muchos pacientes no logran una respuesta o remisión adecuada a pesar de la disponibilidad suficiente de diferentes clases de antidepresivos. Y aquí tenemos en las diferentes décadas, ¿no? Cómo no hemos logrado que con nuevos tratamientos se mejore la tasa de respuesta, ¿no? En los años 80, 90, de 2000 al 2007, y aquí está la tasa de respuesta, pues más o menos igual, 53% combinando todos comparados con placebo. Esto es un poco frustrante, pero ya desde el 2011 hicimos un consenso latinoamericano para el tratamiento de la depresión resistente o refractaria, concepto que se discutía mucho. Publicamos en Salud Mental 3 artículos sobre esto. En aquella época, pues cuando iniciábamos el tratamiento antipsicótico en dosis bajas más el antidepresivo, muchos colegas se alarmaban y decían, ¿qué le estás dando a mi paciente si no está loca? Claro que todo depende de la dosis. Ahora queremos que los medicamentos, como proponen en Europa, ya se llamen según su mecanismo de acción, no como estamos hasta ahora mencionando. Psicóticos, la gente piensa que es solo para locos, ansiolíticos, antidepresivos. Es mejor por el mecanismo de acción y según la dosis es la respuesta que estamos esperando. Aquí las guías internacionales mencionan cómo hay una confianza clínica sustancial para el uso de antipsicóticos agregados al tratamiento antidepresivo.
además de la psicoterapia, se le puede dar un antipsicótico. Las guías canadienses, la de psiquiatría biológica, las británicas, el Instituto Nacional de Salud Mental británico y la APA. Aquí la APA da confianza clínica moderada. También el litio, que es un estándar de oro para el tratamiento del trastorno bipolar, puede ser un adyuvante muy eficaz, barato, pero con cuidado de su utilización, que también lo mencionan en las guías como un tratamiento complementario, además del antipsicótico de segunda generación. Está pues ya avalado por muchas guías internacionales. Está claro entonces que la adición de un antipsicótico de segunda generación puede ser más eficaz que el cambio de antidepresivo. Si ya tenemos un paciente que ha visto a varios colegas y que no ha respondido, podemos hacer esta combinación, dosis bajas de antipsicóticos de segunda generación con un antidepresivo o dos según sea necesario. Bueno, aquí se la comparación, ¿no?, de iniciar con el antipsicótico, hacer el antidepresivo o combinar dos antidepresivos, bupropión o aripiprazol. Y se ve pues evidentemente es mejor. Este pues tratamiento complementario puede aumentar la probabilidad de lograr la respuesta y la remisión. En este estudio de 1.500 pacientes con respuesta inadecuada, las tasas de respuesta y remisión fueron más altas en pacientes que recibieron tratamiento complementario con un agente antipsicótico de segunda generación, que podía ser pues olanzapina, aripiprazol, quetiapina, más el antidepresivo. Aquí están los que están aceptados, autorizados en diferentes países. El que nos ocupa hoy es el brexpiprazol, que tiene una similitud con el aripiprazol, vamos a ver enseguida, y esta terapia complementaria pues está como una indicación autorizada. Este no lo tenemos aquí, la quetiapina sí la tenemos, la olanzapina con fluoxetina, pues antes había esta presentación, ya no la tenemos en México. Pero como ven, ya hay pues en otros países y en México esta posibilidad autorizada de iniciar tratamientos combinados. Está pues respaldado por evidencias clínicas sólidas. Aquí hay otros estudios donde se muestran el uso de estos antipsicóticos de segunda generación, aripiprazol, olanzapina con fluoxetina, quetiapina, risperidona, en probabilidad de tasa de respuesta o de tasa de remisión. En todos los casos, pues es mejor, positivo el resultado. Pero también tenemos que preocuparnos por los efectos secundarios específicos que pueden limitar el uso de estos antipsicóticos segunda generación o complementarios. Entonces tenemos que ver en la balanza el beneficio versus los efectos secundarios que pudiera presentar el paciente. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues tenemos estos, ¿no? El aumento de peso, efectos metabólicos, síntomas extrapiramidales, sedación, acaticia y efectos relacionados con la prolactina. Es importante pues ver este balance, efectividad y tolerancia. Si el paciente no tolera el tratamiento, pues entonces no lo va a tomar, no va a haber posibilidad de ayudarlo. La comprensión de los motivadores y disuasivos del paciente para buscar y apegarse al tratamiento permite a los médicos mejorar y ajustar el tratamiento. Psiquiatría, como decía el maestro Yves Toré, está la carta. Hay que adaptarlo a cada paciente, ver qué es lo que el paciente siente, aspira, lo que él quiere y ver si la falta de motivación es síntoma secundario o puede ser por la frustración y la falta de apego al tratamiento, que se puede afectar por ello. ¿Qué tanto se adaptan al régimen los pacientes? Hay que ver también sus horarios, su estilo de vida y ver si esto es posible para que el tratamiento esté adaptado a la rutina del paciente. Ver los horarios, la frecuencia, la cantidad y la dosis que el paciente puede tomar, y a qué hora la puede tomar, las horas de administración y ver de qué manera puede tener más apego, ¿no? Como las alarmas o las cajas con los medicamentos por los días de la semana. Es importante pues brindarle herramientas para que vean la posibilidad de mejorarse. Decíamos pues que antes esperábamos bastante tiempo para ver si el medicamento estaba funcionando o no. Aquí nuestros colegas mexicanos publicaron este artículo. Por cierto, mañana viene Arnaud a darnos una conferencia y hablan que si a las 2 semanas no hay mejoría temprana, se incrementa la dosis. Semana 4 más, si no hay respuesta, se cambia el antidepresivo.
Semana 6 o más, si hay respuesta inadecuada, se agrega un adyuvante, ya vimos varios de los que hemos mencionado. Y semana 12 o más, si persisten síntomas parciales tras la respuesta, deben hacerse ajustes hasta alcanzar, insisto, la recuperación funcional completa. En resumen, existen 4 estrategias farmacológicas para casos de respuesta inadecuada. Aumento de la dosis, lo cual, mencionamos, puede aumentar los problemas de tolerancia. Combinación de tratamientos, diferentes mecanismos de acción, cambio de antidepresivo o pasar a la terapia adyuvante con un segundo medicamento como un antipsicótico de segunda generación. Esto, ya vimos, está sustentado en pruebas clínicas sólidas. La prescripción de estos medicamentos por parte de nosotros puede estar limitada por situaciones relacionadas con las reacciones adversas que también ya señalamos. Es importante, insisto, la participación del paciente en la toma de decisiones sobre su propio tratamiento. Y tenemos entonces la modernidad. Ustedes ya todos conocen el aripiprazol, que tiene muchos años. Aquí están todos sus perfiles de seguridad, de tolerabilidad, que es favorable, pero puede producir insomnio, acaticia, activación, náuseas. Puede estar el paciente muy inquieto. Y entonces se hace una mejoría del aripiprazol y se produce el brexpiprazol. Aquí entonces es un modulador de la actividad serotonina-dopamina. Antes eran un bloqueo total, como el haloperidol, recordará el maestro González, y ahora estamos con agonismo y antagonismo para que el paciente no esté como acartonado, como zombie. Aquí con el brexpiprazol es tan eficaz como los demás, pero tiene perfil óptimo de seguridad y tolerancia. Tiene menor dificultad para cambiar la terapia antidepresiva, produce menos insomnio, menos acaticia, menor activación, menor náusea y vómitos. Y aquí se comparan pues la farmacología del brexpiprazol con el aripiprazol. Entonces vemos como en los diferentes receptores hay un agonismo, antagonismo, agonismo parcial, antagonismo y antagonismo. Y cómo se mejora con respecto al aripiprazol. No entraré tanto en detalle porque pienso que no a todos les interesa el mecanismo de acción. Pero lo fundamental es que está situado en la media entre tratamientos que tenemos. Vamos a ver que se abordan los neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que tienen un circuito del estado de ánimo, circuito de excitación, circuito de psicosis, y todas las combinaciones nos dan estas posibilidades de efecto o de falta de efecto, si lo tienen o no lo tienen. Aquí tenemos pues que se ha diseñado pues con este perfil farmacológico este medicamento, que tiene pues baja propensión a inducir efectos colaterales asociados con el antagonismo de la dopamina, inducir efectos colaterales activantes o sedantes, está en medio, y puede potenciar para modular muchos procesos afectivos y cognitivos, dándole pues la posibilidad al paciente con depresión mayor, refractaria o resistente al tratamiento de tener una mejor respuesta. No solamente se utiliza en pacientes con depresión, en pacientes con depresión se utiliza como un adyuvante en dosis bajas, porque pueden decir ustedes, pero si es también un antipsicótico, sí, dosis altas, de 4 miligramos, es bueno para tratar la esquizofrenia. Aquí están todos los mecanismos en los que actúa, bastante delicados, pero todos ellos pues propician la posibilidad de que estos pacientes que están frustrados, que no han respondido a tratamiento, puedan recuperarse funcionalmente por completo. En conclusión, colegas y amigos, el brexpiprazol posee una combinación única y equilibrada de afinidad de unión y actividad funcional en múltiples receptores de monoaminas, que se cree que contribuye a su eficacia y tolerabilidad en varias indicaciones. Sus efectos terapéuticos están relacionados con su modulación de los sistemas de monoaminas que les mencioné hace un momento, interconectados, y los circuitos claves del estado de ánimo, la psicosis y la hiperactividad. Su perfil farmacológico pues da pocos efectos colaterales, como ya mencionamos. Puede unirse con mayor afinidad que el aripiprazol a estos receptores que están aquí señalados. Mil gracias por su atención.